Iniciamos entonces. A ver, aquí está. Compartimos. Listo. Confírame, por favor, Adriana, ¿ves mi pantalla? Ingeniero, conforme se está visualizando su pantalla. Perfecto. Bien, hoy vamos a tratar sobre el tema de vulnerabilidad. La semana pasada ya hemos trabajado con peligro y vamos a ver aquí a grandes rasgos qué es lo que vamos a calcular hoy día. La semana pasada hemos visto el tema del peligro, que es un fenómeno que no avisa, es una probabilidad que suceda. Y aquí en la imagen vamos a ver un río con el cauce bien bajo, ¿no? Entonces empieza la precipitación y ¿qué va a pasar? Va a elevar el cauce y va a generar una inundación. Eh, ¿Qué va a pasar con estas viviendas que están por el borde de este río, que están en un lugar, o toda esta población que está sentada por el borde de los ríos, bien frecuente en la parte de la selva, el terreno es inestable. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Es que estas viviendas sean arrastradas, ¿no? Entonces va a haber un tema de desastre, va a haber una cuantificación de pérdida de vidas, pérdida de viviendas, terreno de cultivo, animales, materiales, bienes, etcétera. Y el riesgo es que la probabilidad, pues, ¿no? Que esta casa sea totalmente arrastrada por el agua y se pierda todo lo que hay en ella. No solamente la casa, ¿no? Sino también las chacras y todo lo que esté dentro del camino del crecimiento de cauce. Y hoy día vamos a ver sobre el tema de la vulnerabilidad, ¿correcto? En el marco de la Ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su Reglamento de Decreto Supremo 48-2011 PCM, se define a la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Esta vulnerabilidad tiene tres factores. Tenemos los elementos expuestos. A ver, aquí en el gráfico vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos que están expuestos? Por ejemplo, aquí el elemento que está expuesto es la vivienda. Y si atrás tenemos un colegio, también es un elemento expuesto. Y si tenemos chacras, serían los elementos expuestos al peligro. ¿Correcto? Entonces tenemos la exposición, tenemos la fragilidad. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina de qué estamos hablando y también estamos viendo la resiliencia. Entonces, acá tenemos un término, dice mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Y si es a mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. Aquí vamos a ver, en este gráfico, empieza la precipitación, me va a generar o bien el hueco, o bien de repente un flujo de detritos. Tengo una población aquí abajo y va a pasar por medio de la ciudad. Toda esta ciudad que está dentro de este perímetro rojo son elementos expuestos. Pero por donde va a pasar el hueco se denominan elementos expuestos susceptibles. ¿Y qué va a pasar con estos elementos expuestos susceptibles? Bueno, acá tenemos, o bien son frágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser una población en extrema pobreza, en la parte económica, la infraestructura es precaria, en la parte ambiental, deforestación y pérdida de suelos. ¿Y qué pasaría en la parte de resiliencia? En la parte de resiliencia la población se organiza. A pesar de que existe este peligro, pasa por medio de la ciudad, ellos tienen la capacidad de poder evacuar en el momento, ¿no? Y tratar, pues, ¿no? De que la pérdida de vidas sean menos, porque en sí el peligro no se puede dimensionar, ¿no? El peligro se desencadena y te ocasiona destrozo y medio, pero cuando tenemos a la población organizada, capacitada, este, ellos pueden ser los entes que se organizan y ayudan a que la población también se retire, ¿no? En el momento del peligro, antes de que se desencadene su totalidad el peligro.
Tenemos los fondos de contingencia para el tema de la reconstrucción y la parte de la reforestación. Correcto. Vamos a ver ahora en el tema de la exposición. Esto está explicado en el manual de evaluaciones de riesgo, la versión 2. Cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de la exposición social, que debemos de considerar. La exposición social podemos considerar el grupo etario. Podemos considerar los servicios educativos expuestos, los servicios de salud terciarios. Correcto, estos van a ser nuestros parámetros de evaluación. Y en la parte de fragilidad, los parámetros de evaluación van a ser material de construcción de edificaciones, estado de conservación de edificación, topografía del terreno, etc. En la parte de resiliencia, capacitación en temas de gestión de riesgo, conocimiento local sobre la ocurrencia pasada de desastres, existencia de normatividad política y legal, actitud frente a riesgo y campaña de difusión. O sea, con esto yo armo mi ficha, ¿correcto? Para hacer el levantamiento de información de los elementos expuestos y considero cada uno de estos parámetros. Igual acá en la exposición económica tengo la localización de la edificación, servicio básico de agua potable y saneamiento, servicio de las empresas eléctricas expuestas, y acá también tengo la parte de la fragilidad y también tengo la parte de la resiliencia. Entonces, con todos estos parámetros, yo voy armando mi ficha, ¿correcto? Igual en la parte de exposición ambiental, entonces tenemos tres dimensiones, ¿ya? Tenemos la dimensión social, tenemos la dimensión económica, tenemos la dimensión ambiental, ¿correcto? Y esta es la ficha que nosotros vamos a levantar en campo. A ver, voy a poner un poquito más de zoom. Aquí, por ejemplo, tengo la exposición social 1, estoy hablando sobre la población en situación de discapacidad. Esto es un ejemplo. Ya, estoy dentro de la parte de la dimensión social, y la dimensión social tiene exposición, fragilidad y resiliencia, ¿correcto? Entonces, dentro de la exposición se ha considerado población en situación de discapacidad, población por grupo etario, dentro de fragilidad, abastecimiento de agua, tipo de servicios higiénicos, tipo de alumbrado, y en resiliencia social, capacitación del jefe del hogar en temas de gestión de riesgo y actitud frente a riesgo. También tenemos el conocimiento local sobre ocurrencia pasada de desastre. Entonces, a cada uno de estos parámetros les colocan sus variables. Cada variable va a tener un peso, ¿no? Acá, por ejemplo, están trabajando con 5 variables para cada parámetro. Acá otro parámetro y sus 5 variables. Por ejemplo, en la primera, vamos a ver aquí, rápido nada más. Por ejemplo, población en situación de discapacidad. El primero, parálisis total de las extremidades, parálisis parcial al menos de alguna extremidad, mental, visual, auditiva, ninguna limitación. Entonces, cada uno de estos tiene un valor o un peso. Esto también lo define el profesional, el evaluador de riesgo, para que pueda, en este caso, hacer el análisis de la... Acá tenemos ya la dimensión económica, también tiene su exposición, fragilidad y resiliencia. En este caso aquí no se considera la exposición, pero sí ha considerado la fragilidad y la resiliencia. Igual para la parte de dimensión ambiental, no considera la exposición, pero sí considera la fragilidad y la resiliencia. Entonces, con este tipo de fichas, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene el grado de debilidad de los elementos expuestos en campo. También tenemos la información adicional, por ejemplo, tenemos las vías, abastecimiento de agua, los servicios higiénicos. A cada uno de ellos es como un pequeño inventario en la parte educativa, en la parte de salud, que son parte de los elementos expuestos. Bueno, esto es lo que estábamos explicando. La vulnerabilidad, por ejemplo, aquí estamos hablando de la dimensión social, el parámetro actitud frente a riesgo, grupo etario, densidad y los descriptores, ¿no? En este caso veíamos. Y empezamos con el ejercicio de la vulnerabilidad. Profesor, ¿se puede hacer algunas preguntas? Dale. Mire,
Estoy viendo ahí la mirada de vulnerabilidad y yo creo que ahí hay algo que complementar. Primero que la vulnerabilidad tiene que estar muy ligada a la capacidad de resistir y adaptarnos. Eso se va hacia la parte de lo que es la resiliencia. O sea, Ujú. Sí, no basta que esté capacitada la gente para que sea resiliente. No basta que esté organizada para que sea resiliente. O sea, tiene que tener capacidad de adaptarse, o sea, cambiar su entorno y tiene que tener la capacidad para resistir o confrontar la emergencia. Eso es lo que veía. Lo otro, en el análisis de la vulnerabilidad no basta ver la foto actual, o sea, qué es lo que hay ahora, sino que hay que comprender cómo fue el proceso, cómo fue cambiando en el tiempo para encontrar las respuestas. Entonces aquí estoy viendo que estamos enfocados solamente en lo que existe en el momento y estamos dejando de lado cómo fue ese proceso, cómo se construyó ese proceso, cómo se dio esa ocupación, qué factores facilitaron ello. Entonces, eso es, tenemos que mirar la vulnerabilidad como proceso y la vulnerabilidad como situación actual. Y en la es- parte del tema de la resiliencia, igual, a ver, ¿qué capacidades de adaptación o cambio? Por ejemplo, ahí no estoy viendo la evaluación de la institucionalidad, porque la municipalidad tiene un rol, los actores locales tienen un rol, ese nivel de institucionalidad me va a permitir el cambio. Si no lo hay, no va a haber ningún cambio ni ninguna modificación. Entonces, esos parámetros creo que ahí no están visibles. correcto. Mire, a ver, lo que vamos a centrarnos en el desarrollo del curso. El curso es netamente para poder, en este caso, todo lo que el evaluador de riesgo ha hecho, todo su estudio, nosotros tenemos que plantearlo en un mapa. Entonces, aquí yo les estoy dando algunos alcances. No estamos tratando netamente la parte conceptual, el marco teórico, nada. Simplemente yo les estoy dando algunos alcances para centrarnos en el tema y sobre qué estamos tratando. Es correcto esa apreciación con respecto a la parte de resiliencia. Eh, este tema es más amplio porque ahorita yo estoy hablando así en temas generales, eh, pero ¿qué hacemos con la información que el evaluador de riesgo nos trae? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora el desarrollo, ¿no? O sea, cómo poder interpretar ese cuadro SATI y ponerlo en un mapa. Entonces, ahí ese es el corazón de este curso, del desarrollo de todo este módulo. Uh -huh. No, ¿Sí? ¿Me dejo entender? No, claro, o sea, es correcto la no, sí apreciación. entiendo que Es es para correcta la apreciación operativizar el software, justamente yo estoy para eso, para aprender a operativizar el software, claro. pero quien operativice el software tiene que estar en la capacidad también de cuestionar y hacerle ver al evaluador que de repente necesita corregir algunas cosas. Claro. Ahora, Porque si no, el evaluador viene con estudios técnicos que ya vienen con anterioridad. Eso es lo que claro, estábamos en peligro, ¿no? yo lo comparto esto por la experiencia, profesor, Sí, está porque bien, es tuve una correcto. experiencia muy interesante. Tenía un chico que era digitador de esto y trabajamos con un profesor emérito de la uni, experto, y había errores en las propuestas. Y él no se atrevía a decirle. Cuando sucedió la exposición y vinieron los cuestionamientos, lo que hizo la persona experta dijo, no, el que se ha equivocado es el digitador. Pero no fue consciente de decir que el que había cometido el error era él y que no lo quiso aceptar. Entonces la pita se rompió por el lado más fácil, Más débil. despedido el digitador y yo que era testigo que vi el asunto tuve que entrar a tallar y aclarar el asunto, porque no era correcto, porque a mí me constaba que esta persona no había escuchado las contingencias que se le hizo en su momento y no hubiera ocurrido eso. Entonces, ¿por qué? Porque la soberbia de ser experto de experto hace que a veces no tomemos en cuenta otros factores. Es Entonces, por eso correcto. yo digo, el que digita el proceso debe tener también un grado de capacidad y competencia para ver, oye, esto no está adecuado. Entonces puedo decirle a la persona, disculpe, ¿puede revisarlo? O quizás podría verlo, mi percepción puede estar equivocada. Entonces la persona entra en alerta y puede corregir. Está bien. Mire, cuando hablamos de vulnerabilidad, por lo general,
siempre se asocia al peligro, ¿no? O sea, sí o Ujú. sí. Pero en sí, la evaluación es netamente al elemento expuesto y como Exacto. mencionaba usted, es con respecto al antecedente que hubo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo fue el comportamiento de este elemento expuesto con anterioridad o con respecto al fenómeno que pasó hace 2 años, 3 años o hace 10 años, ¿no? Esos estudios se supone que ya el evaluador ya debe tenerlos. Entonces, para que él pueda levantar la información de campo, porque es una ficha que va a levantar, se supone que sea válido de todas esas informaciones, o bueno, de todo ese inventario de datos que ya él ha captado, ¿no? Lo tiene ya en sus documentos, o en su informe, perdón. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Me copian? Sí, sí. Perfecto. Ya. Entonces, como le decía, vamos a trabajar con el tema de la dimensión. Aquí en la parte superior les he puesto dimensión social, ¿correcto? Entonces, la dimensión social tiene exposición, fragilidad y resiliencia. ¿Y qué vamos a analizar en la dimensión social en exposición? Podemos ver el tema del grupo etario. O sea, vamos a ver netamente de la población, de la persona humana. ¿Y qué vamos a ver en la parte de fragilidad? Podemos ver el estado de conservación, el tipo de material predominante de su vivienda. Ya, entonces aquí vemos de la vivienda, la parte de la fragilidad. Y en la parte de resiliencia, en la resiliencia podemos ver si es que estas personas, estas familias, han sido capacitadas en gestión de riesgo, tienen alguna actitud frente al riesgo, frente al peligro, perdón. Bacán. Entonces, tengo los 3 escenarios, ¿correcto? Listo. Eh, ¿Y qué es lo que consideras en exposición? Aquí, por ejemplo, le está dando un peso a cada parámetro. Le dice, para la exposición vale 0.557, para la fragilidad 0.320 y para la resiliencia 0.123. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver ahora en la exposición social, ¿qué es lo que está considerando? Está considerando a un grupo etario, ¿correcto? Y tiene sus 5 variables o sus 5 descriptores. Por ejemplo, las personas que son de 0 a 5 años y mayores de 65 años tienen el peso de 0.503. Y los que son de 30 a, 60, a 50 años tienen el peso de 0.035. Bacán. ¿Cómo se arma toda esta ficha? Vamos a hacer entonces lo siguiente. Esto lo podemos hacer en 2 partes. O lo hacemos en el GIS o lo hacemos en el Excel. Entonces, esto no es criterio, sino ya este es un tema técnico. Si nosotros, por ejemplo, el evaluador dice, me equivoqué aquí y no es 0.260, es 0.400 y tantos, y acá es 0.0.5, ya, 0.05. Entonces, hacer esa modificación en el GIS significa que tengo que hacer todo el proceso desde cero. Pero si es en el Excel, solamente cambio el valor y automáticamente todo se actualiza. Entonces, les pregunto ahora, ¿con cuál trabajamos? ¿Con el GIS o trabajamos con el Excel? Con los dos. Mira, a ver, te repito. El GIS son datos estáticos. ¿Ya? En el GIS, o sea, tenemos que nosotros ponemos los datos tal cual como está y empezamos a procesar. 1, 2, 3, 4. Claro, en el Es en el Excel. Excel. Ujú, Claro, así en es. el Excel. Cosa que en Claro. el Excel se modifica o se actualiza algún peso, automáticamente nuestra vulnerabilidad, ya tenemos el resultado. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar con el Excel. ¿Está bien? Cuando ya tenemos el valor de la vulnerabilidad, eso recién lo llevamos a GIS. Muy bien. Entonces, vamos a abrir el Excel. Aquí yo les he puesto en su cuadrito. Ahorita comparto. Si ustedes lo están descargando la carpeta de vulnerabilidad, en la carpeta ficha está el Excel. A ver, espera un ratito.
Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve bien. ¿El Sí, Excel? sí. ¿El No, Excel el lo ven? Excel no, el Excel no. Correcto. Ahí, ahora sí. Listo. Un favorcito, apaguen sus micros, por favor, porque se está filtrando la música y ya quiero bailar. A ver. Listo. Entonces, le decía aquí en el Excel, tengo la dimensión social. Eso les he compartido, por favor, pueden descargar del Drive. Ya está en la carpeta ficha. A ver un ratito. Está dentro de la carpeta EVAR vulnerabilidad ficha. Y el Excel debe estar en blanco, ficha para rellenar. Confirmen, por favor. Ya. Perfecto. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos aquí la dimensión social y como le decía, ¿no? La dimensión social tiene sus tres factores. Tiene la exposición, tiene la fragilidad y tiene la resiliencia. ¿Correcto? La exposición está considerando solamente al grupo etario. En fragilidad está considerando abastecimiento de agua, servicios higiénicos y tipo de alumbrado. ¿Qué pasa cuando tenemos 1, 2, 3 parámetros? ¿Qué se hace? ¿Se recuerda? A ver. Una ponderación. Ponderación, correcto. ¿No? Cuando tenemos 1, 2, 3, se hace una ponderación. Y cuando tenemos aquí igual vamos a hacer otra ponderación. Y para hallar el valor de la dimensión social, como tengo resiliencia, fragilidad y exposición, también voy a hacer otra ponderación. Entonces, el término aquí es, vamos a trabajar con ponderaciones, ¿correcto? Bien, en el trabajo de campo se ha identificado que se va a trabajar, se ha identificado a ver, ratito, aquí en el Excel les he puesto, son 224 viviendas, ¿correcto? Tenemos 224, ratito, voy a subir esto por aquí y voy a aumentar el tamaño. Aquí está. Muy bien. Listo. En exposición ha considerado sus 5 descriptores. Cada uno de estos descriptores está dentro, el valor de cada descriptor está dentro del cuadro SATI que ustedes lo deben tener. Y aquí ya está el valor, por ejemplo, para la vivienda, para el lote número 1, se ha ubicado a personas que son de 15 a 30 años. O sea, en ese rango se coloca el valor y el peso que le corresponde. ¿Qué peso le corresponde de 5 a 30 años? Y aquí vamos escribiendo, ¿correcto? Entonces, esta información ya ha sido levantada de campo, ¿no? Entonces, lo único que a nosotros nos queda es llevarlo a procesarlo, bueno. Y bien, lo que quiero enseñarles es cómo se hace. Vamos a trabajar con unos 20 ejercicios, aquí nomás, unos 20 lotes, ¿ya? Aquí. Vamos a borrar, ustedes lo deben tener en blanco esto. Y acá vamos a abrir el cuadro SATI. Voy a abrir el cuadro SATI. Ustedes lo deben tener todo eso en blanco, yo ya lo tengo lleno. Dimensión social. Correcto. A ver, nueva función, matriz de vulnerabilidad, compartir. Listo. Ustedes también deben tener su cuadro SAT. Abrir, por favor. Esta clase de vulnerabilidad es más rápida porque lo que se ha descargado solamente son los lotes en Shape y todo lo demás es puro Excel. Bien, acá vemos que en la dimensión social está considerando la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Cada uno de ellos tiene un peso. ¿Correcto? Y aquí empezamos con el grupo etario. El grupo etario pertenece a la exposición. Y aquí está considerando sus 5 descriptores
Aquí tenemos los 5 valores, ¿correcto? Entonces, en campo me dicen que están encontrando en el lote 1, han encontrado a personas que están en el rango de 15 a 30 años. ¿Qué valor le corresponde? A ver, por favor. 0.134. De 134, a ver, vamos a ver. Pues, 0.061. De 15 a 30 años. En ese rango estamos hablando de 0.068. 61. 61, 68 es. 0.068. ¿Sí se nota, no? Sí, sí se ve bien. Ya está. Entonces, el valor que le corresponde a ese lote sería 0.068. ¿Correcto? Entonces, abrimos otra vez. Abrimos otra vez el Excel y vemos, aquí voy a poner el Excel en ficha para rellenar. Y aquí, de 15 a 30 años sería 0.068. ¿Así sería? ¿Correcto? no se muestra el Excel. No se muestra mi cuadro Excel, a ver, ficha para rellenar. Ya, ahora, Ahora sí. ¿correcto? Ahora, ¿y qué pasaría si yo voy llenando de uno en uno y me equivoco? ¿No? Ahí viene el detalle. Pero bueno, acá, eso es lo que vamos a trabajar hoy día con un programa que nos va a ayudar a mejorar todas estas prácticas. El programa nos va a sacar ya el reporte en sí, ya debidamente tabulado, sin necesidad de que nosotros lo pongamos así manual. Pero eso lo vamos a hacer al final. Bien, de 15 a 30 años, 0.068. Nos dice que la vivienda del 1 al 20 están en ese mismo rango. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar. Vamos a copiar, ¿no? Entonces, del 1 al 20. Si ustedes están haciéndolo, por favor, hacemos lo mismo, ¿ya? Vamos a copiar. ¿Qué vendría acá en el peso del descriptor? El peso del descriptor sería igual al valor que acabamos de poner. Entonces, esto debería estar, sería igual ahí, ¿no? A esa celda, ¿no? Vamos a copiar todo hasta el final. Listo. Entonces, eso yo lo que me refería, ¿no? ¿Qué pasa si el evaluador me dice, me he equivocado? Aquí, a ver, vamos a ver. Me he equivocado y no es el valor 0.068, sino que es el valor, vamos a poner que sea 0.072, ¿ya? 0.072. ¿No? Entonces, para hacer esa modificación, si lo hago en GIS ya tengo que volver a hacer todo. Mientras que en el Excel nada, ¿no? Simplemente pongo 0.072, ¿ve? Al toque se actualiza y automáticamente continúa todo el proceso del análisis. Esa es la diferencia de trabajar con GIS con el tema con el mapa, ¿no? En este caso con GIS. Esto vamos a devolver a su sitio, a su valor real. Correcto. Bien. Y vamos a llenar, por decir, tenemos 224 lotes y tenemos que estar jugando a quién le corresponde esto, ¿no? Entonces, es un poco tedioso, pero lo tenemos que hacer.